Eh, Buenas noches, hoy seguimos con esta clase. La semana pasada hizo la exposición parte uno y 2 muy bien, hermano Juan Carlos y la hermana Aida Pérez. Hoy vas a ser hermana Samira y Margarita. ¿Mm? Muy Bueno, bien. que Margarita ya la mm, eh, vamos a abrir este PowerPoint y después vamos a compartir. Bueno, mm, sí. eh, ¿Cómo mejorar el factor mínimo? A ver, bueno, comenzamos. Mm, Bueno, lo que primero me gustaría hacer es definir esto de factor mínimo, ¿no? Porque hay como, es uno de los términos que utiliza mucho el libro, y que por ahí, bueno, lo vamos a entender a medida que vamos a ir avanzando en la lectura, pero eh, este factor mínimo se refiere a cuál es esa área o esa característica de nuestra iglesia que está más débil, ¿no? Que necesita más atención. Eh, Se refiere a que, bueno, en algún momento tendríamos que hacer el análisis de nuestra iglesia, generar ese perfil de iglesia eh, con el método que el libro ofrece, pero más allá de que, bueno, si lo realizamos o no, justamente también la clase pasada la hermana Marilyn nos pasó información de algunas preguntas que se realizan para poder generar este perfil. Pero más allá de todo, sería identificar esa área más débil dentro de nuestra congregación, ¿no? Que una de esas 8 características que son liderazgo capacitador, ministerio según dones, espiritualidad ferviente, estructuras funcionales, culto inspirador, células integrales, evangelismo según las necesidades y relaciones afectivas. Bueno, ¿cuál de esas 8 áreas está más débil? Ese sería nuestro factor mínimo. ¿Sí? La siguiente dice, bueno, entonces este capítulo lo que nos hace ver es esto, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para incrementar la calidad en esta área que está más débil en nuestras congregaciones, ¿no? Se ofrecen unas sugerencias para poder fortalecer cada una de esas 8 características cualitativas que acabo de mencionar, ¿no? Según sea la más débil en nuestra congregación. Siguiente. Antes de tomar ninguna decisión, lo que debiéramos de tener en cuenta es que, bueno, para empezar ese trabajo tendríamos que tener hecho como le decía recién, ¿no? Este perfil de iglesia o haber identificado cuál es esa área que está más débil en nuestra congregación, nuestra iglesia. Y habernos puesto determinadas metas a lograr, ¿no? Eh, lo que se ofrece en este capítulo son solo ideas que van a tener que individualizarse y ajustarse a la situación concreta, perdón, de cada una de las iglesias. O sea, no es algo general y aplicable a todos por igual, sino que son ideas que el autor ofrece, sugerencias, actividades, ¿no? Ejemplos de decisiones que podríamos llegar a tomar para fortalecer el área que estemos necesitando. Siguiente. Usted puede manejar, puse Ah, como sí. host, sí. Ah, bueno. A ver, ok. Bien, esta dice, ¿qué elegir y en qué orden aplicarlo? Dependen de varios factores. Bueno, el primer factor que tenemos que tener en cuenta es si ese factor mínimo es alto o bajo en nuestra congregación. O sea, cuán débil estamos en esa área que queremos fortalecer o cuán fortalecidos estamos y qué queremos mejorar. También tenemos que tener presente cuál es el carácter de nuestra iglesia, si somos una iglesia bautista, carismática, luterana, o sea, si se está por abrir una iglesia, todo eso va a determinar las decisiones que a posterior podemos llegar a tomar o no. Si hace mucho tiempo que estamos trabajando con este tipo de planes o es la primera vez que nos ocupamos de hacer este tipo de trabajo en la iglesia, si es una iglesia grande o una iglesia pequeña y cuántos recursos tenemos para realizar este trabajo. Bueno,
Eso nos va a determinar un punto de partida diferente para cada una de las congregaciones, ¿sí? No se ofrece un paso a paso o un sistema de paso a paso, porque si no, no sería algo aplicable a cualquier congregación, sino sería algo muy, muy general que no serviría, ¿no? A ver, no sé con cuál hago el siguiente. No puedo pasar yo, ¿eh? Ahí está. Bueno, sí. Bueno, Mm, la primera característica cualitativa es el liderazgo capacitador. Y acá eh, lo que hace el libro, en lugar de dar una definición de cada una de las características, lo que hace es hacernos una pregunta. Y en base a esta pregunta es que nosotros vamos a ir pensando la situación de nuestras iglesias, ¿no? Eh, la primera característica entonces es el liderazgo capacitador. Si estamos débiles en esa área, debiéramos preguntarnos, ¿el ministerio de los líderes está centrado en preparar a otros creyentes? ¿No? Y esa pregunta nos hace rever y replantearnos el modo de liderazgo que estamos teniendo en nuestra congregación. Ahí hace una acotación el autor que dice que solo tendremos éxito en estas áreas si los líderes están dispuestos a trabajar en sí mismos y en su estilo de liderazgo. Eh, También mencionaba que esta es una de las áreas donde más rápido se obtienen resultados porque es un grupo más reducido, ¿no? Con el que se tendría que trabajar. Eh, pero bueno, está bueno esto de replantearnos o de autoevaluarnos con estas preguntas, a ver cómo estamos en esta área, ¿no? Cómo está nuestro equipo de liderazgo trabajando, o sea, qué tipo de metas tenemos como grupo de liderazgo, ¿no? El siguiente. No. Bueno, acá es muy práctico este capítulo y lo que da son pasos, ¿no? A ver, ideas que podemos hacer para fortalecer esta área. La primera dice, recuerde que los líderes capacitadores también necesitan ser ellos mismos capacitados continuamente, busque un aliado externo, descubra en qué áreas le ha dotado Dios como líder y en qué áreas no, descubra también los dones de su equipo de liderazgo, deje que los dones de su equipo complementen a los suyos propios, que esto es una de las cosas que por ahí cuesta a veces, ¿no? En el liderazgo que, no sé, tengo ejemplos de líderes que son ellos solos y no comparten el trabajo, o ellos solos tienen que hacer todo. Bueno, acá nos aconseja esto, ¿no? De poder complementarnos con los dones de los demás del equipo de liderazgo. Defina metas cualitativas para el desarrollo de la iglesia, reduzca el número de actividades, seleccione unos cuantos colaboradores y dedíquese a ellos y analice la efectividad de sus pasos. Bueno, este último punto lo aconseja para cualquiera, o sea, para todas las áreas. Así que ese sería como un trabajo que una vez que uno se empieza a poner en funcionamiento para fortalecer alguna de estas áreas, uno de los puntos importantes es analizar cómo vamos, ¿no? A eso se refiere el último consejo. Siguiente. La segunda característica es el ministerio según dones. La pregunta que debiéramos de hacernos para analizar esta área es, ¿están las tareas de la iglesia distribuidas de acuerdo con el criterio de los dones espirituales de cada uno de los creyentes? Esta me pareció el área más interesante de todas, porque según mi experiencia, es una de las cosas que por ahí menos atención se presta dentro de la iglesia y donde más errores se cometen, ¿no? Porque por ahí se le dan tareas a hermanos que no están del todo capacitados o que no tienen ese don específico y se produce algo, eh, o sea, es algo contraproducente en realidad, ¿no? Y lo que aclara acá dice, lo que está en juego aquí es nada más ni nada menos que la esencia del cuerpo de Cristo. Cada creyente es un miembro del cuerpo y los dones que cada uno ha recibido determinarán el papel que vayan a desempeñar en ese cuerpo de acuerdo con la voluntad de Dios. Creo que es importantísimo entender que cada hermano viene capacitado para un área, ¿no? Dentro del cuerpo. Y eso no lo hace el hombre, eso se lo dio el Señor a cada quien con un propósito, ¿no? Entonces, prestar atención a estas cosas creo que ayuda mucho al desarrollo de la iglesia, ¿no? Es muy importante.
Siguiente. Bueno, pasos prácticos a través de sermones, estudios bíblicos, talleres, etcétera, fomentar la comprensión del tema ministerio según dones, ayude a todos los creyentes a descubrir sus dones, prepare consejeros de dones, deje de hacer aquellas tareas que no contribuyan al crecimiento de la iglesia. Esto lo único que hace es sobrecargar a algunos, ¿no? Darle demasiada carga a ciertos hermanos que son los que más comprometidos están generalmente. Asegúrese de involucrar a aquellos con el don de la evangelización en ministerios evangelísticos, bueno, y luego analice cómo va. Bueno, repito, este me parece que es una de las áreas que más atención debiéramos prestar, ¿no? Para ayudar al crecimiento de la congregación. Siguiente. La tercera característica es espiritualidad ferviente. Y la pregunta es, ¿se caracteriza la vida espiritual de los miembros por la oración, el entusiasmo y la audacia? Esto se trata de cómo hacer que la fe cristiana sea una experiencia integral de un encuentro personal con Cristo. Siempre que la relación personal con Cristo se intensifica, descubrimos que la espiritualidad ferviente se libera por sí sola. Uno de las metas que tendríamos que tener es llevar a la gente a Cristo, ¿no? Empezando por eso, creo que la espiritualidad efectivamente aumenta en las personas, ¿no? Esa relación con Jesús es la que los va a llevar a una manifestación más ferviente de su pasión por Cristo, de su amor por Él, de su fe, ¿no? Entonces lo que aconsejaba el autor en este punto es esto, ¿no? Que tenemos que intentar eh, que la gente se relacione con Cristo más personalmente para que luego su espiritualidad crezca. Justo estábamos hablando con un amigo acerca de que su nuera no congregaba, ¿no? Eh, entonces le decía, "Ey, pero ¿qué hago? ¿La obligo o no la obligo?" Y yo le decía, en realidad lo que debiéramos buscar es que esa persona conozca a Cristo y que el congregarse sea una consecuencia de haber conocido a Cristo, ¿no? Porque si uno lo lleva a la iglesia y nada más, es como que eso no va a durar mucho. Si en cambio es una consecuencia de haber conocido a Jesús, eso va a permanecer y va a crecer, ¿no? Bueno, un poco de eso trata este punto. Siguiente. Los pasos prácticos que nos da acá, las sugerencias que nos da es que tengamos en cuenta la función que tienen los líderes de ser modelos a imitar, asegurarnos de que los miembros están involucrados según sus dones espirituales. Eso también trae, si no están cumpliendo la función para lo cual están capacitados, generalmente no va a traer un desarrollo de su espiritualidad, sino que va a traer más bien un cansancio, ¿no? En las personas. Identifique a los creyentes que han recibido el don de la oración por parte de Dios y encuentre compañeros de oración. Capacite a creyentes con el don de la consejería para su ministerio. Promueva un curso de formación sobre la oración entre las células de su iglesia durante varias semanas. Bueno, evite apelar al sentimiento de culpabilidad y desarrolle una cultura de elogio. Analice las actividades y programas de la iglesia bajo el prisma de una atmósfera positiva. Bueno, estos son dos pasos prácticos que nos aconseja para ir aumentando la espiritualidad o ir profundizando la espiritualidad de la iglesia. Sí, siguiente. La cuarta, estructuras funcionales. La pregunta es la siguiente. ¿Se han diseñado las formas, reglamentos e instituciones de la Iglesia de acuerdo con el criterio de lo que se ha demostrado que es lo más útil para el desarrollo de la Iglesia aquí y ahora? Media larga la pregunta, pero básicamente sirven las reglas y las instituciones para el hoy. Por un lado, se pueden pretender conservar formas y reglamentos que han perdido su funcionalidad con el tiempo, y por el otro lado, eh, por ser iglesias en progreso, puede pasar que no haya todavía suficientes estructuras establecidas, ¿no? Estos son los dos panoramas que plantea el autor. Por un lado, podemos tener muchas estructuras que con el tiempo fueron perdiendo la funcionalidad, o sea que hoy no nos son muy útiles, y por el otro, si es una iglesia muy nueva, puede ser que todavía no haya estructuras establecidas. Bueno, esas dos pueden ser los dos extremos, ¿no? Siguiente.
Bien, pasos prácticos, desarrollar en su iglesia una concientización de que la cuestión de las estructuras tiene una relevancia espiritual, o sea que son muy necesarias las estructuras. Adquiera una responsabilidad total sobre las estructuras que hay actualmente en su iglesia. Puede suceder que los líderes, cuando hay estructuras que no funcionan, se desentiendan de eso y no se hagan cargo de que se siguen aplicando y se siguen usando esas estructuras o esos reglamentos o esas costumbres, y el líder se desentiende, no se hace cargo de eso. Bueno, el autor aconseja que nos tenemos que hacer cargo como líderes de que seguimos aplicando eso, ¿no? Defina por escrito la declaración sobre la misión de su iglesia, identifique las estructuras promotoras y las ralentizadoras. Esto también me parece que es interesante para hacerlo, ¿no? Esto de evaluar cuáles son las cosas que están funcionando, o sea, las estructuras o em, las leyes, las reglas que están funcionando hoy y que en realidad no nos están sirviendo. Eso me parece que es una de las cosas que está bueno, es interesante replantearnos, ¿no? ¿Cuánto de la estructura que está hoy en día activa en la iglesia funciona y cuánto no? Siguiente. En este punto, el autor plantea también esto, ¿no? Plantea objetivos de reforma, que, bueno, si estamos a cargo de las iglesias, quizás son cambios bastante profundos o determinantes, pero bueno, si en algún momento se puede o se debe llegar a estos puntos de modificar, también está bueno y da esta serie de sugerencias. Desarrolla una serie de metas medibles para tratar las estructuras de la iglesia, evalúe todas las estructuras de acuerdo con su potencial para la multiplicación, aplique los dones de los miembros de una manera más consciente en las características cualitativas menos desarrolladas de su iglesia, elimine al máximo los programas y actividades que no contribuyan al desarrollo de la iglesia y desarrolle y comparta un organigrama que demuestre claramente las responsabilidades en la iglesia. Siguiente. Bien, hasta acá va bien, va claro. Sí, Sí, sigo. sí, Ok. El culto inspirador es la siguiente característica. La pregunta que debiéramos hacer para analizar esta área de la iglesia es, ¿asistir al culto es una experiencia inspiradora para los miembros de la iglesia? El Espíritu Santo es el único que inspira a las personas y nuestra manera de obrar en los cultos de alabanza debería apuntar a no apagar el fuego del Espíritu. Siguiente. Bien, esto también, esta propuesta me pareció también muy interesante porque en general esto no se hace. Dice, desarrolla un equipo para la preparación del culto. No sé en cuántas iglesias existe o en cuántas no, pero en general hay como una costumbre o una estructura establecida y no sé, por lo que yo vivo, en general no se preparan los cultos. No se preparan demasiado los cultos, ¿no? Es decir, bueno, si por ahí se le dice al hermano que predica o qué sé yo, el que tiene la palabra ya lo sabe, a veces no. Eh, pero esto de preparar el culto me pareció muy interesante, ¿no? Tenerlo presente, decir, bueno, no es algo que no se pueda hacer, es algo que si se planifica, se podrían utilizar muchas cosas diferentes, muchas cosas atractivas para las personas, no sé, enseñar de diferentes maneras, no sé, planificar el culto, ¿no? Hacerlo de una manera eh, más edificante. Bueno, me pareció muy interesante. Otra sugerencia es visitar juntos cultos inspiradores de otras iglesias, evaluar cómo los mensajes podrían comunicar más entusiasmo también, evaluar la música y descubrir maneras de hacerla más inspiradora, involucrar de manera activa el mayor número posible de personas en el culto. Esto también me pareció muy práctico y posible de hacer, de realizar. Asegurarse de no pasar por alto a los que visitan la iglesia por primera vez y llevar a cabo una sesión de valoración después de cada culto. Eso también me pareció muy interesante, ¿no? De decir, bueno, a ver cómo salió la reunión de hoy. ¿Qué áreas tenemos que mejorar? ¿Qué puntos en el culto no estuvieron tan inspiradores? Bueno,
En general eso yo no tengo experiencia de haberlo hecho muy seguido, casi nunca. Pero me parece que es algo que está bueno para replantearnos, ¿no? Y para autoevaluarnos, a ver cómo vamos en esta área también. Siguiente. Las 6 células integrales, la pregunta es, ¿se dedican las células a responder a las verdaderas cuestiones y necesidades de sus miembros de forma integral? Estos grupos deben contener y responder a las necesidades de las personas que los conforman para lograr un contacto más personal y directo. Esta sería la función de las células de los grupos pequeños, ¿no? Siguiente. Bien, paso práctico es asegurarse que los líderes de la célula están formados para desempeñar esta labor. Y acá hablaba de esto de que eh, cada líder de célula debiera de tener el don de pastor, ¿no? A veces pensamos que el don de pastor es solo para el pastor principal de la iglesia y que ningún otro más lo tiene. Bueno, en realidad no, muchos hermanos dentro de la congregación pueden tener este don de pastor y sería ideal que los que lideren los grupos pequeños tuvieran esta capacidad de parte del Señor para poder hacer ese trabajo de manera más, mejor, ¿no? Más, con mayor dedicación y pasión. Presta atención a la aplicación del principio del líder aprendiz, o sea que los líderes sí tienen que seguir capacitándose, fomente un proceso de multiplicación planeado, tenga el valor de dejar morir algunas células, proporcione recursos apropiados para el desarrollo del programa de células, asegúrese de tener diferentes tipos de grupos, eso también es interesante, ¿no? Trabajar con grupos pequeños, pero que también apunten a diferentes edades, características del grupo, no sé, culturas, diferentes grupos. Haga de la formación de sus líderes de célula una prioridad. Bien, siguiente. No, ya ¿No pasa terminó. más? No, ya terminó, parece. No, me faltan las otras dos características. Sí, a ver, 7, ¿está bien? 7. Sí, sí. Sí, esa. Bueno, Ok. Bueno, la 7 es el evangelismo según las necesidades. La pregunta es, ¿están las formas y contenidos de las actividades evangelísticas relacionadas con las necesidades de aquellos a los que intentamos alcanzar? Esto también es un punto importante porque dice, la evangelización no es simplemente una actividad aislada en la iglesia, sino que es parte del desarrollo total y a largo plazo de la iglesia. O sea, es fundamental la evangelización. Y si no tenemos esta área planeada o con metas concretas, también puede ser un área débil, ¿no? En nuestra congregación. Así que también es interesante esto de apuntar a algún lado cuando, con el tema del evangelismo, ¿no? No hacerlo como dando manotazos de ahogado, sino que planificar, apuntar, planear a quién vamos a dirigir esa evangelización, ¿no? Esto es una de las cosas que también eh, me llamó la atención y que también me hizo pensar mucho, ¿no? Que a veces salimos a repartir tratados o salimos a, no sé, a golpear puertas, pero no tenemos una dirección o un plan o una meta concreta para dirigir ese tipo de trabajo. Me pareció súper interesante esto también para ajustar y hacerlo con mayor excelencia también esto, ¿no? Siguiente. Bueno, los pasos prácticos es descubra a aquellos en su iglesia con el don de evangelización, relacione todos los dones espirituales con el área evangelística de manera intencionada, ofrezca formación para la evangelización orientada a los dones, ayuda a los creyentes a descubrir sus familias por extensión, o sea, aquellas personas cercanas que aún no conocen a Cristo, ¿no? Este es otro de los términos, familia por extensión, son nuestros amigos, nuestros familiares, no sé, el entorno cercano que tenemos que aún no congrega, no conoce a Cristo. Eh, Ayude a los creyentes a descubrir, bueno, esas familias, reserve 10 o 15 minutos de cada reunión para hablar de las familias por extensión, o sea, de alentar a los hermanos a que puedan acercarse o hacer vínculos con estas personas. Cree oportunidades que se centren en las necesidades de su congregación potencial, o sea, aquellas personas de las familias por extensión que pudieran sumarse a la congregación.
realice actividades evangelísticas especiales y ayude a los recién convertidos a que se integren a la iglesia, ¿no? Serían pasos prácticos que nos aconseja para fortalecer esta área de la evangelización según las necesidades. Siguiente. Y este es la última, relaciones afectivas. ¿Están caracterizadas las relaciones en nuestra iglesia por un alto nivel de amor y afecto? Creo que esto es lo que más eh, edifica a la iglesia, ¿no? Lo que más lo fortalece a la iglesia, que sean vínculos reales entre los hermanos, vínculos afectivos reales y fuertes, ¿no? En muchas iglesias se forman grupitos con relaciones y rituales muy definidos. Los que participan en ello lo ven como algo muy cómodo y afectuoso, pero puede resultar muy chocante para las personas que llegan nuevas, ¿no? En general sucede esto, que en las iglesias hay como grupitos, ¿no? Y las personas que pertenecen a esos grupitos están geniales, están cómodas, son súper seguras y tienen sus vínculos ya establecidos, pero esto mismo para los que llegan puede llegar a ser muy chocante, ¿no? Porque el mensaje es, bueno, vos todavía no perteneces a este grupo. Entonces, acomodar o rever ese tipo de cuestiones es importante también dentro de la congregación. Siguiente, y es el último, los pasos prácticos, haga que el tema del amor sea un tema prioritario en los próximos meses, por ejemplo, incluya tantos grupos sea posible en el proceso de aprender a amar, provea oportunidades para ejercitar el amor práctico, permita que la gente comparta sus historias sobre su progreso y sus experiencias, asegúrese de que el amor de la iglesia también se comparta con aquellos que no forman parte de la iglesia todavía y analice la efectividad de sus pasos, ¿no? Vayamos viendo cómo cada una de las decisiones que vamos tomando, cada una de las actividades que vamos realizando, están o no dando buen resultado para fortalecer esa área. Bueno, eso sería más o menos el capítulo 3 del libro. Bueno, muy bien. Gracias por la exposición de Samira. Sí, sí, hemos visto 8 características, cualidades importantes que serían que puedan ir creciendo estas características o cualidades para ser una iglesia saludable, ¿no? Una iglesia que llegue a tener una vitalidad, una vida que Dios comenzó en esa iglesia, que estas 8 que puedan ir creciendo, desarrollándose. Entonces hemos visto relaciones afectivas, son muy importantes, grupos pequeños, evangelismo por necesidad, pero evangelismo por necesidad está hablando de evangelismo de relaciones, no solamente entregar folletos, sino crear relaciones, profundizar en esa relación y que viendo en esa relación la necesidad de esa persona, ah, poder ayudar a esa necesidad y de ahí poder llegar a predicar el Evangelio. ¿M? Y luego o llevarlos también a pequeño grupo o a la célula y allí crear esa relación afectiva, familiar, orar por él, también compartir la palabra. Esa es la parte que habla de evangelismo de necesidad. Y después otra característica que Samira explicó es esa parte de la espiritualidad fogosa o espiritualidad donde realmente pueda vivir la vida espiritual. Esa sería de la parte de la oración. Que la oración sea una oración ferviente, una oración donde eh, pueda realmente vivir la vida de fe, que haya fuego, ¿no? En esa espiritualidad. Y después otra característica importante es ministerio según los dones que haya bastante ejercicio de dones y luego
también empoderamiento de líderes. Todas estas 8 áreas, eh, Samira estuvo explicando muy bien. Y después, por último, Margarita podría hacer hoy la exposición, a ver si puede compartir ahí al grupo, sí. O si no, le doy eh, mm, host para que ella pueda exponer desde su computadora. Ahora le di, Eh, sí. Doctor, disculpe, ahora hace unos minutos atrás No se escucha bien. hubo apagón, hubo Samira, apagón, digo. no, Margarita no se escucha bien. Sí, si puede hablar más alto. Eh, ahora sí me escucha. No, igual un poquito bajo. Pasa que ahora la luz está un poco inestable. Mm, mm. Hubo apagón de luz Ah, y pero, ahora está lloviendo mucho. sí, pero la imagen aparece todo bien, pero únicamente inconveniente es que tiene audio muy bajo, pero todo otro está en muy buen estado. A ver. Sí, sí, mm, profesor. mm. Pastor, Sí, no sé si puedo agregar o comentar algo de lo que dio la clase de Samira. sí, bueno, ¿No? Por la característica cualitativa, liderazgo y capacitador. mm, Yo planteo en el punto de vista como pastor de la mm, Iglesia Bautista, tenemos mm, nosotros el concepto de pastores como que tendría que cubrir toda la parte, digamos, de las necesidades de la iglesia. Por ejemplo, si si hay que cambiar algo en la iglesia, por ejemplo, arreglar una corriente, mm, poner un foco, la idea, el pastor tiene que hacerlo todo. mm, Por ahí tenemos que juntar el dinero para viajar a un lado. El pastor está a cargo de como que mm, el área bautista, el que resalta más el pastor, y si no está el pastor o no está influenciado, la mm, iglesia no marcha. Entonces, mm, esto como herramienta fundamental es también compartir y transmitir a los líderes de la iglesia también, para mm, que sea una iglesia saludable y que todo el mm, don de los hermanos puedan trabajar. Por mm, ejemplo, en este caso nosotros tenemos albañiles, hermanos que son albañiles, bueno, se dedican a la mm, obra de la construcción de la iglesia, en alguna otra cosa también, mm, pero la mayor parte acá de la zona de acá de Jujuy, los mm, pastores bautistas apuntan a esto, digamos, que tiene que abarcar todo, digamos. Y por ahí mm, no es así, sino que compartir el trabajo con todos los hermanos que están y tienen también trabajo y que mm. pueden también colaborar en esa parte también. Claro, sí, sí, es muy importante. Por ejemplo, yo también estoy en una iglesia bautista, pero esta iglesia, la característica es que el pastor no puede hacer nada, sino que los líderes hacen todo. Es al revés de lo que está diciendo Leo, ¿no? Entonces, claro, hay que enseñar a la iglesia que el pastor, su función es orar y, eh, como dice en Hechos, capítulo 6, es orar y compartir la palabra y oración, ¿no? ¿Mm? Y después tiene que haber ministerio, supongamos, de intendencia, ¿no? Que haya hermanos que se dediquen a la parte de la intendencia, del mantenimiento del edificio de la iglesia. ¿Mm?
¿Me entiende, no? ¿Mm? ¿Mm? Entonces, después que haya hermano, por ejemplo, ministerio de alabanza, supongamos, que allí haya líder de alabanza y adoración y su equipo, que prepare, como decía Samira, que hay muchos que no preparan el culto, pero ese grupo de hermanos del ministerio de alabanza y adoración tendrían que prepararse los días sábados, ¿no? Antes del domingo tendrían que mm, prepararse para el culto, hacer ensayos. Eso es importante. Por eso que en ministerio segundone tiene que haber líderes de cada ministerio, ministerio de alabanza, ministerio de intendencia, ¿m? Ministerio de evangelismo, también que haya un líder y su equipo, ministerio de educación, ministerio de acción social, todo tiene que haber por lo menos, yo creo que entre 8 a 10 ¿m? Líderes de ministerio y sus equipos en torno a los líderes de cada ministerio. ¿M? Eh, ¿Entendió, Pastor Héctor? Profe, Sí. Eh, en nuestra Mm, congregación se llaman departamentos, ¿no? Los diferentes sí. departamentos. Mm, Cada departamento tiene mm, debiera de tener su encargado, ¿no? sí. Y aparte, digo, pensaba lo que decía Leo recién, es como que primero es sobrecargar al pastor de un montón de cosas que Mm, pobre pastor no le da el físico, la mente, es un montón. Y por otro lado es como que el hermano, ¿no? Los demás hermanos, los demás que forman parte del cuerpo, es como que tampoco hacerse cargo de esa capacidad que Dios les ha dado, ¿no? Porque no es que uno fabrica esa capacidad, ese don. No, el Señor lo puso en esas personas para que también cumplan una función dentro del cuerpo. Entonces, mm, que no se hagan cargo de eso también debilita el cuerpo, ¿no? mm. Sí, sí. Eh, claro, todo tiene su pro y contra, ¿no? Por ejemplo, muchos pastores tienen miedo de empoderar a liderazgo laico, porque después, como dice algo mundano, que cuando le da mucha responsabilidad o cargo, bueno, se le sube la cabeza y bueno, se pone encima del pastor, ¿no? Y después, entre ellos, comienzan a devalorizar al pastor y después tratan de cambiar, ¿no? Por eso que hay a veces tendencias en que el pastor trata de tener todo el poder o ministerio encima de él y él ser líder de todos los ministerios, y que no le da, ¿no? ese lugar a los laicos para que se desarrolle ese ministerio o departamento, como dice Samira, pero lo sano es que todos los líderes de ministerio o, colabore o charle o planifique junto con el pastor, junto con el pastor y reciba direcciones, ¿no? Direcciones. Pero a la larga, la iglesia tendría que elegir líderes de cada ministerio o- y, y después hay que discipular, ¿no? No hay que dejarlo para que hagan como quieran, sino que tiene que haber cada mes reuniones de todos los líderes de departamentos o ministerios, orar por ellos, una vez por año hacer un retiro, ¿m? Enseñar palabras. Y de esa forma, mantener una unidad espiritual
que viene desde la autoridad del pastor junto con los líderes laicos, que ellos serían como encargados de ese departamento o de ministerio, ¿no? Entonces, ministerio de evangelismo, ministerio de educación, ministerio de alabanza, ministerio de acción social, después ministerio de intendencia, ¿no? Intendencia es de mantenimiento del edificio, también eh, de edificación, también tendrían que ocuparse ellos, no todo el pastor, sino que el pastor no tiene tiempo ni para preparar mensajes. Y después también ministerio de tesorería, ¿no? Tesorería, un área en que tiene que haber un equipo de tesoreros, ¿sí o no? ¿No? Mm, Después tiene que haber un ministerio de hombres y mujeres, eh, que entre ellos hagan reuniones. ¿M? Y después tendría que también tener un ministerio de ujieres, ¿no? Lo que están al servicio, ¿m? De la decoración, también cuando vienen nuevos hermanos, atenderlos, después de la limpieza, ¿m? De la cocina, ¿no? Tendría que haber ministerios. Por ejemplo, yo los días miércoles no siempre predico yo, ¿no? Sino que predicamos en equipo. ¿M? Hago que una vez por mes predico yo, pero hago que prediquen también los hermanos o hermanas desde el púlpito para que ellos también se practiquen en la predicación. De esa forma, paulatinamente, ayudamos al crecimiento, ¿sí o no? El crecimiento de la iglesia. Y después hay ministerio de jóvenes, no, no hay que yo dedico todo también de los jóvenes, sino elijo un ministerio o para los jóvenes, adolescentes, un grupo de líderes a que ellos se dediquen. De esa forma, empoderamos el liderazgo laico, también ministerios según los dones, creando equipos dentro de la iglesia. Y después eh, también hacemos que a través de ese grupo de Ministerio de Alabanza, ah, una vez por mes hacemos retiros, también capacitación para que ese grupo de alabanza puedan ir creciendo en lo espiritual, también en la alabanza del día domingo, del día domingo. Y después hay ministerio de intercesión. También hay una líder que ella se dedica a organizar todo tipo de liderazgo. Entonces, ella, de la parte de la oración, ella es la que desarrolla ese ministerio. Así que tiene que haber líderes, también no hacer todo el pastor, sino que el pastor tiene que ser como el director técnico. ¿M? A veces el pastor que hace todo es el como Messi o como Maradona, es el que mete goles en los partidos, pero a veces como mete goles, si lo hace bien, el pastor se convierte en un pastor héroe, ¿sí o no? ¿No? Mm, Todo pastor céntrico. Pero eh, ahora, en el siglo XXI, en una iglesia saludable, el pastor tendría que ser como director técnico. Hay que ayudar, organizar estratégicamente, eh, que haya unidad para que los 11 jugadores, junto con suplentes, más con el cuerpo técnico,
podamos jugar, ¿m? en forma saludable como equipo. Miren que Argentina, teniendo buen jugador, Messi, uno solo, pero en este mundial, ¿no? El equipo español, ¿no? Tenía un buen equipo, ¿no? ¿No? Desde mitad de la cancha, ¿m? No hay ningún jugador que sobresale, pero como equipo, los 11 realmente yo cuando vi partido de final, uy, parecía un equipo que eh, enviaba la pelota, hacían pase, pero perfecto, ¿eh? Milimétricamente todo así, bien organizado, ¿no? Como un equipo, como un cuerpo, jugaba, pero realmente superó a Francia, superó a Portugal, y bueno, también Argentina fue superado ante ese buen equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que armar en la iglesia, ¿no? ¿Mm? Bueno, ahora, si no hay más charla o para hablar de este tema, bueno, ¿alguien quiere hacer acotaciones o opiniones de lo que puso Samira? ¿Mm? Quedó claro, ¿no? A Entonces, mí me ¿mm? no decía que hay un punto que usa el libro, que no importa la denominación de la iglesia, Mm, sea bautista o pentecostal, también se mm, puede trabajar para para el libre crecimiento. mm, Es decir, que no se hace una distinción para el impedimento, mm, sino que hay que hacer un estudio para adaptarse a eso, ¿verdad? Y lo que yo entiendo es así. Me llamó la atención esa parte y también creo que está en la parte 2 que no todos tienen el don de evangelista. mm, Ahora, usted me puede explicar, quizá algún hermano también lo sabe, aunque yo por ahí, solamente el 10% tiene el don de evangelismo y el otro puede hablar de Cristo a evangelizar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es el don de evangelista realmente? ¿Qué se mm, podría decir que es un don de evangelista? mm. Sí, en realidad todo tendríamos que evangelizar, ¿no? Compartir el evangelio. Todo el que tiene esa experiencia de nuevo nacimiento, por ejemplo, si es realmente buena nueva, por ejemplo, en la esquina vende huevo, pero muy barato, de buena calidad, yo voy a hablar a toda parte del mundo, ¿sí o no? ¿Mm? A todo el mundo. ¿Mm? No creo eh, Pero el es- libro hace una que- distinción, no, no, porcentaje, claro, ¿no? pero 10%. sí, sí, pero ese 10% que habla el libro es lo que hacen evangelismo dentro de un ministerio, como una brigada de evangelistas, ¿me entiende? ¿No? Tiene que haber una fuerza especial, como todos somos soldados, pero de ahí hay una fuerza especial de evangelista que se dedica en su ministerio de evangelismo o que se dedica a ir a evangelizar, hacen campaña, que están continuamente en ese ministerio. A eso se refiere, pero en eso de pequeño grupo holístico, en sí, Christian Subar dice, es un grupo de evangelización porque continuamente trae nuevas almas. ¿M? ¿Me entiende, no? Entonces, cuando Sí, habla de sí. 10% está hablando de los evangelizadores que se dedican como ministerio. ¿M? Ministerio, a ellos sí, que van a la calle, que repartan tratados, se dedican todo el tiempo a crear evangelismo de relación, ¿no? A ellos se está refiriendo. Pero en sí,
Cuando nosotros vemos pequeño grupo holístico, ahí todo tendríamos que evangelizar, compartir el evangelio. ¿Mm? Bueno, mm, mm, sí. Profe, Mm, tengo un amigo que, por ejemplo, se cruza con una persona, no sé mm, cómo termina hablándole de Cristo. mm, Va al hospital, se entera que hay alguien internado, va al hospital, termina predicándole a Cristo. O sea, yo también visito gente, pero no me nace, no me fluye como a esa persona. Creo que mm. el don de evangelismo, de evangelista, creo que es esa capacidad especial de Sí. parte de Dios para captar el momento, para Mm, activar en ese momento, ¿no? Y mm, para llevar el evangelio cualquiera sea la situación sin ningún mm. tipo de impedimento, ¿no? Es esa capacidad especial, Sí. porque sí, más allá de que todos compartimos el evangelio en ciertas circunstancias, el que tiene el don de evangelismo es como Mm, que eso fluye de una manera sobrenatural, o sea, es sí, algo, sí. es una capacidad especial de parte de Dios. Me Mm, parece que a sí, eso se Estamos, refiere cuando la persona tiene el don de evangelismo, ¿no? sí, sí. a eso Mm, me refería yo, que hay personas, ahí, no, ahí mm, ya no hay una brigada, es uno solo, creo que es un don, y hablar de un don habla de una persona, que puede llevar a otro a hacer brigada evangelística. Yo creo que es un don especial aquel que tiene la capacidad, como dice Samira, de hablar a Cristo. Yo una vez hablé a un ateo en el hospital y bueno, y termino llorando, que conociendo a Cristo. Yo creo que el don de evangelista tiene esa capacidad, ¿no? Yo, porque hablar de don, no está hablando de un grupo, está hablando de alguien que tiene esa capacidad. No sé, yo lo veo así. mm. Bueno, pero en la congregación pueden haber varios hermanos que tengan esa Sí, sí, capacidad sí, de sí, parte por de Dios, ¿no? supuesto, sí, sí. Lo ideal sería juntarlos. Ajá, sí, 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 así es. Claro, ministerio según dones, hay hermanos que tiene esa capacidad musical, ¿no? Musical, don musical, y bueno, ellos hay que agruparlos en ese grupo de ministerio de alabanzas y adoración, ¿sí o no? ¿No? También hay hermanos que tienen mm, ese deseo de ayudar a los necesitados, menesterosos, ¿no? Entonces se reúnen en ese grupo de acción social. Y después hay algunos que realmente le gustan compartir el evangelio, ir a la plaza, hacer evangelismo, compartir la palabra, predicar, que realmente que va todo el tiempo, habla y que trae a la iglesia. Yo he visto hermanos que tienen ese don, ¿no? Claro, ellos son evangelistas que trabajan según sus dones, pero cuando vemos ese pequeño grupo holístico que hay dentro de la iglesia como células, también las células en el libro dice que son células evangelizadoras, ¿no? Traen nuevas almas, ¿no? Y que crean esa relación relación familiar, también se dedican a compartir la palabra, ¿no? Compartir la palabra. Así que todos tenemos que evangelizar, pero allí hay algunos que tienen esos dones especiales de evangelización. A eso se refiere cuando hay esos 10% dentro de la iglesia que son muy buenos evangelizadores. Sí. ¿Mm? Bueno, entonces, como ya le dije, tiene que haber ministerio de evangelismo, de alabanza, de intercesión, de educación, de acción social, también de intendencia. Bueno, hay hermanos que le gustan edificar, mejorar la iglesia, ¿no? ¿No? Que le gustan, que tienen esos dones. Entonces, hay que, también esos serían como grupos
de trabajo dentro de la iglesia y que ese grupo de ministerios segundones, si se activa, la iglesia se dinamiza, crea vida, ¿no? Vida. ¿Mm? Eh, y que no tendría que hacer todo el pastor, ¿no? Por lo menos tendría que haber, como en el fútbol, 11 jugadores, 11 ministerios, mínimo, 11 ministerios. ¿Mm? Y que haya líderes y con su grupo, ¿no? Con su grupo. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, Margarita, seguimos, no sé, está preparada, pero aburrida porque seguimos hablando nosotros. Mm. No, estoy escuchando todo lo que están comentando los hermanos. Pero el problema es Y que tu voz es muy baja. Mm. ¿Los se otros se debería escuchan escuchar bien mejor. o soy yo solamente que no escucho bien? Muy bajo. Se escucha bajo, ¿Ah? Mm, se escucha muy bajito. Mm. Pasa Y que eso que estoy con ahora estoy auriculares, ¿no? auriculares. No traje auriculares. No tienes auriculares, ¿no? No sé cuál será el problema. Pero ahora me pueden escuchar si hablo un poco más fuerte. Sí, ¿Sí? sí. Cuando habla más fuerte se escucha. Entonces el problema es que hablo muy bajito. Hay que comer más Ya. para tener más polenta. Mm. Entonces, ¿puedo comenzar, profesor? Sí, sí. Ok. Eh, Profesor y con todos mis compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Ahora vamos a ver la parte 4 que habla sobre aprendiendo a pensar bióticamente, ¿no? El propósito de la parte 4 es enseñar a los líderes de la iglesia a incorporar estos principios bióticos en la manera de pensar de cada uno, ¿no? Y especialmente en las decisiones que se toman como líderes o pastores, ¿no? Y en todos, también en todos los integrantes que están dentro de la iglesia, ¿no? O sea, no se trata simplemente de hacer más actividades o tener programas preparadas, trabajar cada día más, sino se trata de aprender a observar. En la parte 4 nos habla sobre esto, ¿no? ¿Cómo funciona la iglesia? Reconocer qué favorece y qué no favorece su crecimiento. ¿Mm? Y también tomar decisiones que estén de acuerdo con estos principios, ¿no? Allí en el libro, al empezar, nos plantea esta pregunta: ¿cómo podemos llevar estos principios a la práctica, ¿no? O cómo nosotros podemos introducirlo al trabajar en nuestra iglesia. Ahí, justamente ahí hay esta pregunta que te dice: ¿qué significa pensar bióticamente? ¿No? Y allí nos dice mirar la iglesia como un sistema relacionado, tomar decisiones pensando en sus consecuencias, buscar condiciones que favorezcan el crecimiento, aplicar principios bióticos a situaciones reales, ¿no? Pensar bióticamente significa aprender a mirar la iglesia de una manera parecida a como observamos un organismo vivo. Una iglesia no está formada simplemente por edificio, por programas, por reuniones o actividades. La iglesia está formada por personas que se relacionan entre sí, ¿no? Tienen diferentes dones, realizan diferentes funciones, dependen unas de otras. Por eso, cuando se toma una decisión en una iglesia, no debemos pensar únicamente si esto va a funcionar, ¿no? El material nos otorga muchas preguntas en la que a veces nosotros
mismos tenemos. Eh, por eso nos dice que no solamente debemos pensar esto va a funcionar, sino que también hay estos tipos de preguntas. ¿Qué efecto tendrá en lo que voy a hacer en otras áreas? ¿Qué personas estarán involucradas? ¿No? ¿Puede esta actividad reproducirse? ¿Estamos utilizando correctamente los recursos que tenemos? ¿Qué otros resultados puede producir? ¿Las diferentes áreas están ayudando entre sí? ¿No? Y después hay muchas preguntas más, ¿no? Esto busca el cambio de mentalidad, ¿no? Busca el cambio de mentalidad que busca producir el programa que ya está planteado, ¿no? Y en este caso vamos a ver los 6 principios bióticos. ¿Cuáles son los 6 principios bióticos? El principio 1, que es la interdependencia, que ya lo vamos a estar viendo un poco más profundo. ¿Qué nos quiere decir el libro sobre la interdependencia? Que significa que todo está relacionado con algo más. Después está la multiplicación. Lo que funciona puede reproducirse y extenderse, ¿no? Después está la transformación de la energía, que allí nos habla que la energía y los recursos pueden utilizarse de diferentes maneras y deben orientarse correctamente. Después está el principio 4, que es efectos múltiples. Eh, una misma acción puede producir varios resultados, nos quiere decir esto, efectos múltiples. Después está el principio número 5, que es la simbiosis, que nos va a hablar de diferentes personas o áreas que pueden beneficiarse mutuamente trabajando juntas. Después está este principio de funcionalidad. Aquí nos habla que debemos evaluar si algo realmente cumple la función para la que fue creada, ¿no? Para la que fue creada realmente. Estos 6 principios son la base de todo el programa de formación. Siguiente, profesor. Entonces, vamos a profundizar qué es lo que nos quiere decir en la interdependencia, ¿no? ¿Qué es la interdependencia? Significa, como lo mencioné antes, todo está relacionado. Una decisión puede afectar a varias áreas. No solamente debemos analizar los problemas de manera aislada, hay que pensar en las consecuencias, como por ejemplo, evangelismo, o qué le afecta a los nuevos creyentes, o después el discipulado, después grupos pequeños y después liderazgo, ¿no? Entonces, interdependencia significa que las diferentes partes están conectadas entre sí, ¿no? Por ejemplo, en una iglesia no podemos pensar que evangelismo, discipulado, liderazgo, grupos pequeños, culto, consejerías y entre otros ministerios funcionan completamente separados. No, no funcionan separados, nos habla el material, ¿no? Sino que lo que ocurre en un área puede afectar a otra área, ¿no? Por ejemplo, supongamos que una iglesia quiere aumentar el número de visitantes, números de personas, y decide organizar muchas actividades evangelísticas. A primera vista parece una muy buena decisión, pero hay que preguntarse, eh, ¿quién atenderá a las nuevas personas? ¿Hay personas preparadas para recibirlas? ¿Existe un proceso de seguimiento? ¿Hay grupos pequeños donde puedan integrarse? ¿Los líderes tienen tiempo o todo el tiempo para acompañarlos? ¿No? ¿Qué pasaría si llegan muchas personas al mismo tiempo? O sea, todas estas preguntas nos las hace
se hace, se debería hacer también para ver cuál sería el mejor trabajo que nosotros estamos haciendo en la iglesia. Por eso una decisión que parece pertenecer solamente al área de evangelismo puede afectar también al liderazgo, al discipulado, a los grupos pequeños y también a los otros ministerios. A veces la iglesia intenta solucionar un problema rápidamente, ¿no? Y lo que entiendo es que este problema se analiza solamente una parte de la situación, ¿no? Por ejemplo, hay pocos jóvenes participando en la iglesia. Una solución podría ser crear un nuevo programa para jóvenes, pero pensar bióticamente significa ir más allá, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué no participan? ¿Por qué no participan los jóvenes, no? O cómo son las relaciones entre los jóvenes y los adultos. ¿Existen jóvenes que quieren ser líderes o existen líderes preparados? Los jóvenes tienen responsabilidades. La iglesia escucha sus necesidades. ¿Cómo se relaciona este ministerio con las familias? ¿No? Así podemos descubrir que el problema inicial quizá no sea simplemente la falta de un programa. Ya en la práctica nos enseña a, a no analizar los problemas de forma separada, de forma aislada, ¿no? Antes de tomar una decisión, debemos observar el sistema completo. ¿Mm? ¿Qué otras áreas de nuestra iglesia pueden verse afectadas por esta decisión? ¿Mm? Allí nos muestra que una decisión en el primer punto puede tener consecuencias en los demás, ¿no? Entonces, de esto está hablando la interdependencia. No todo es separado, sino que tiene una relación, ¿no? Entre todas las áreas. Siguiente, profesor. Ahora vamos a ver la multiplicación, ¿no? ¿Qué nos dice la multiplicación o qué significa la multiplicación? Allí dice que formar personas que pueden formar a otras, capacitar nuevos líderes, reproducir ministerios saludables, no depender de una sola persona. Nos habla de multiplicación. El material nos explica que multiplicar no es simplemente aumentar algo. La idea es que aquello que funciona pueda reproducirse. Esta palabra reproducirse. Esto es especialmente importante en el liderazgo. Si una iglesia depende únicamente de una persona para realizar una determinada tarea, el crecimiento tendrá un límite, ¿no? Se va a limitar. Pero si una persona capacita a otros, esos otros también pueden capacitar a más personas. Allí existe la multiplicación. Por ejemplo, en mi caso, yo ahora soy líder de niños. Entonces, ¿qué debo hacer yo? No es que yo me vaya a cargar con todos los programas, las evaluaciones que yo deba hacer, sino que yo estoy capacitando. Ahora yo tengo 2 discípulos eh, y también estoy capacitándolos a ellos, estoy enseñándoles más claro para que en algún momento ellas también puedan enseñar a otros, ¿no? Como les decía, un líder que sabe dirigir un grupo pequeño tiene 2 opciones. ¿Cuáles son esas 2 opciones? La primera opción sería hacerlo todo él mismo, ¿no? Entonces,
solamente puede atender a cierto número de personas y lo hace él mismo. La segunda opción sería enseñar a otros a dirigir. Ahora, esos nuevos líderes pueden formar otros grupos, ¿no? Después de esos nuevos líderes pueden capacitar a otros y así sucesivamente. Así se produce la multiplicación. De este tipo de multiplicación nos está hablando. Por eso, ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿lo que estamos haciendo puede reproducirse? ¿No? Esta pregunta. No basta con que el líder o un líder sea capaz de hacer bien su trabajo, no solamente de hacer bien su trabajo, también debe ayudar a que otros aprendan a hacerlo. O también un pastor puede saber predicar muy bien, excelente, pero si todo depende de él, existe un límite. En cambio, si forma maestros, forma líderes de grupo, evangelistas, consejeros, entre otros ministerios o otros servidores, la capacidad de la iglesia aumenta, ¿no? La multiplicación también se relaciona con descubrir los dones, ¿no? Los dones de cada persona. Creo que de eso la mayoría habla, ¿no? Sabe más claro. Cada miembro puede tener diferentes capacidades, como ustedes también lo han mencionado. Por eso, una iglesia que quiere multiplicarse necesita descubrir, ¿no? Descubrir quién puede enseñar, quién puede liderar, quién puede evangelizar, quién puede aconsejar, quién puede organizar o quién puede acompañar a los nuevos creyentes. Por eso, una iglesia saludable no solamente realiza ministerios, ¿no? También produce personas capaces de realizar esos ministerios. Es lo que hace el seminario hoy en día, ¿no? Siguiente, profesor. No sé si me escuchó. Sí, sí, siga, se escucha. El siguiente principio es la transformación de la energía, que habla principalmente de tiempo, de las personas, de dinero, de las capacidades, esfuerzo. Y hay una pregunta que dice, ¿dónde estamos colocando nuestra energía? O sea, ¿dónde estamos colocando estas energías cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué significa transformar la energía? Muchas veces en la iglesia existe energía, esfuerzo y capacidad, pero esa energía puede estar siendo utilizada de una manera incorrecta. Todos tenemos una cantidad limitada de tiempo, fuerzas, atención, dinero, capacidades, personas, recursos, ¿no? Y la pregunta sería, ¿dónde estamos colocando nuestra energía, ¿no? Esa energía, ¿dónde estamos colocando? Un ejemplo que nos habla el material es de cómo en algunas situaciones la energía de las personas puede terminar utilizándose para resistir, ¿no? O para defender su posición, en lugar de utilizar para alcanzar los objetivos del ministerio, ¿no? Los objetivos principales del ministerio. Por ejemplo, una iglesia quiere comenzar un nuevo ministerio, ¿no? Pero algunas personas se oponen. Se realizan reuniones y reuniones para discutir lo mismo. Y los líderes terminan utilizando una gran cantidad de tiempo y energía intentando solucionar ese mismo conflicto, ¿no? La pregunta biótica aquí sería, ¿cómo podemos transformar esa energía para que contribuya al crecimiento? Hay otro ejemplo también eh, que habla de dos grupos dentro de una iglesia que tienen dos opciones diferentes. Dos opiniones diferentes.
La una dice que es permitir que el conflicto continúe y que cada grupo gaste energía defendiendo su posición. Y la otra es encontrar una manera de que ambos grupos trabajen juntos en un proyecto que beneficie a la iglesia. La energía que antes se utilizaba en el conflicto puede transformarse en energía para el servicio. ¿Qué nos enseña este principio a cada uno de nosotros? No siempre podemos eliminar las dificultades, no, pero podemos preguntarnos, ¿cómo podemos utilizar esta situación para producir algo positivo dentro de la iglesia? Esto también significa que no podemos desperdiciar los recursos que Dios ya nos ha dado, ¿no? Que ha dado a la iglesia, ¿no? Que ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, de eso se trata la transformación de la energía, ¿no? ¿Dónde estamos poniendo nuestra energía? Siguiente, profesor. El siguiente principio es los efectos múltiples. ¿Qué son los efectos múltiples? Una actividad puede capacitar, evangelizar, descubrir dones, formar líderes, fortalecer relaciones, producir nuevos ministerios. Nos habla de los efectos múltiples. Este principio enseña que una acción puede producir varios efectos positivos. Por ejemplo, una actividad de capacitación puede enseñar una habilidad, descubrir nuevos líderes, fortalecer relaciones, aumentar motivación, mejorar un ministerio, preparar nuevas personas para nuevas responsabilidades. ¿Eh? Entonces, una sola acción puede solucionar o contribuir a varias necesidades, ¿no? Por ejemplo, una iglesia que realiza un seminario sobre evangelización, ¿qué, qué resultados podría producir ese seminario, ¿no? Lo primero sería las personas aprendan a evangelizar. Lo segundo, algunos descubren que tienen dones relacionados con el evangelismo, de lo que hablaban hace unos minutos atrás. Después, los participantes comienzan a compartir su fe con amigos y familiares. Después aparecen nuevos contactos por ahí y después algunas personas llegan a la iglesia, ¿no? Otras de personas de afuera llegan a la iglesia. Después los nuevos creyentes pueden ser incorporados a otros ministerios que han descubrido ellos mismos, ¿no? Dones de ellos mismos. Entonces, una actividad puede tener una cadena de resultados, ¿no? Como esto, como lo mencionaba. Una de las ideas interesantes del material que nos habla es que los resultados de una actividad pueden convertirse en recursos para nuevas actividades. De eso trata efectos múltiples que nos habla de este principio, ¿no? Eh, por ejemplo, la capacitación va a producir personas capacitadas va a producir nuevos servidores, de nuevos servidores va a producir nuevos ministerios y después más capacitación, ¿no? Esto crea un ciclo. Sus resultados pueden generar nuevas oportunidades. O como en la consejería pastoral, ¿no? Una persona que recibe ayuda, después esa persona aprende algo que le permite ayudar a otros, ¿no? Entonces, esa energía que se ha invertido inicialmente en una persona puede terminar beneficiando a más personas a través de esa persona, ¿no? Entonces, esto es pensar en efectos múltiples, ¿no? El siguiente principio, profesor. El siguiente principio habla sobre la simbiosis. ¿Eh?
Diferentes personas pueden complementarse, diversidad de dones, hay trabajo en equipo, personas con funciones diferentes, ¿no? Todos contribuyen al cuerpo de Cristo. El material utiliza el ejemplo de la naturaleza para explicar cómo diferentes organismos pueden vivir en una relación en la que ambos se beneficien, ¿no? Y también habla sobre la iglesia, ¿no? Este concepto lo utiliza para hablar de la iglesia. La iglesia está formada por personas diferentes. No todos tienen las mismas capacidades, ¿no? No todos tienen los mismos dones. Tampoco no todos tienen las mismas funciones, ¿no? Pero precisamente esa diversidad puede ser una fortaleza para la iglesia, ¿no? La iglesia es el cuerpo, ¿no? Es como un cuerpo. Un cuerpo, si nos ponemos a pensar, un cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, corazón y diferentes órganos y diferentes funciones. O sea, no todos hacen lo mismo, pero todos son necesarios, ¿no? De la misma manera, dentro de la iglesia, diferentes personas pueden complementarse, ¿no? Diferentes personas pueden eh, unir cada parte, más claro. ¿Qué ocurre cuando todos quieren hacer lo mismo, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando todos quieren hacer lo mismo, ¿no? Imaginémonos que una iglesia donde todos quieren ser predicadores, la pregunta sería, ¿quién organizaría, quién recibiría a las personas, quién trabajaría con los niños, quién acompañaría a los nuevos creyentes, o quién administraría, o quién aconsejaría, ¿no? Entonces la iglesia necesita diversidad. Y la pregunta no sería, ¿cómo hacemos que todos hagan lo mismo? No, sino, ¿cómo podemos lograr que diferentes personas trabajen juntas y se complementen? ¿Eh? La simbiosis no significa que todos piensen exactamente igual, ¿no? Sino que significa que personas diferentes pueden trabajar juntas y aportar algo que beneficie, ¿no? Algo que beneficie en conjunto a la iglesia, la cual requiere respeto, colaboración, comunicación, reconocer los dones de los otros y aceptar que no todos tienen la misma función, ¿no? Un ejemplo podría ser que una persona tiene facilidad para evangelizar, otra tiene facilidad para enseñar, otra que sabe organizar, otra que tiene capacidades para acompañar a otras personas, otra que puede liderar, ¿no? Si cada una trabaja por separado puede producirse de a poco, pero si trabajan juntas, por ejemplo, evangelización, enseñanza, acompañamiento, ¿no? Liderazgo, cada persona aporta algo diferente, ¿no? Esto es pensar en términos de simbiosis, este principio de la simbiosis, ¿no? Sí, vayamos redondeando porque ya es la hora. Sí, sí podemos acelerar para ir terminando. Sí, sí, Bueno, sí, ok. gracias. Mm. Funcionalidad, este otro principio se llama funcionalidad y nos da una serie de preguntas. ¿Realmente está funcionando? ¿Cuál es el propósito? ¿Está produciendo el resultado esperado? ¿Cómo podemos evaluarlo? ¿Hay que modificarlo? ¿No? Y también nos habla de encontrar soluciones, analizar el problema, pensar en varias soluciones, evaluar las alternativas, escoger la mejor, ¿no? Este principio principalmente nos enseña a preguntarnos si una actividad o un ministerio realmente está cumpliendo su propósito. No debemos asumir que alguna función simplemente lleva muchos años haciéndose, sino que una actividad puede ser tradicional y al mismo tiempo haber dejado de cumplir su función.
Y aquí la pregunta que se puede utilizar es, ¿para qué existe este ministerio? ¿No? Después de preguntarnos esto, ¿está cumpliéndose realmente ese propósito? ¿No? Ejemplo, una iglesia tiene un programa otra vez de evangelismo, debemos preguntarnos si realmente esto está ayudando a alcanzar a demás personas o si existe un programa de discipulado, debemos preguntar si las personas realmente están creciendo, ¿no? No es suficiente decir tenemos muchos programas, sino que ¿qué están produciendo esos programas en otras personas? ¿No? El objetivo es ayudar al crecimiento espiritual y a las relaciones entre los miembros. De eso trata la funcionalidad, de este principio de la funcionalidad. En conclusión, siguiente profesor, en conclusión, después de que hayamos visto toda los 6 principios, nos habla que los principios bióticos nos ayudan a pensar de manera más amplia, a aprovechar mejor los recursos, formar nuevos líderes, trabajar en equipo, evaluar lo que hacemos y buscar soluciones que favorezcan el crecimiento saludable, ¿no? Por eso, aprendiendo a pensar bióticamente nos enseña que el desarrollo de una iglesia no depende simplemente de hacer más actividades, sino que necesitamos aprender a observar cómo se relacionan las diferentes partes de la iglesia y cómo nuestras decisiones pueden favorecer o dificultar el crecimiento, ¿no? Los 6 principios bióticos, estos, nos ayudan a mirar la realidad de diferentes perspectivas. Y por eso la última pregunta que estaba allí era que cada uno de nosotros deberíamos hacernos es, ¿qué cambiaría en nuestra iglesia si comenzáramos a tomar nuestras decisiones pensando de esta manera? Creo que eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hoy también Samira, Margarita en la exposición, los dos tienen 10, ¿eh? Realmente excelente. Sí, a pesar de la dificultad, de la lejanía, también de Internet, bueno, hizo el gran esfuerzo con toda polenta, hablar fuerte y bueno, pudimos escuchar. Eh, bueno, tenemos que ir terminando. Oh, así que semana que viene seguimos y tratamos de redondear el libro con capítulo parte 5 y después vamos a también ir terminando también esa parte de la exposición que estuvimos haciendo